Buenos días, alegría. Amigos, hoy vamos a hacer un tour por el Valle Sagrado y vamos a tomar el tren para encaminarnos a Machu Picchu. ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Todos a bordo! Parada rápida en el mirador Taray para tener una primera vista de lo que es el Valle Sagrado, amigos. Impresionante la vista, ¿no, amigos? Todo eso que ven ahí es maíz. Nos dice Willy que hay más de 150 variedades de maíz aquí en Perú. ¡Wow! Justo por eso le llaman el Valle Sagrado, porque son tierras muy fértiles. Pues ahora sí, llegamos a la primera zona arqueológica del día, amigos. Pisac. Bienvenidos. Por todos lados hay unas vistas increíbles. Ya no sabe uno ni a dónde ver. Ay. Vamos, baby, vamos, baby. Esta zona arqueológica, amigos, como ven, pues está ubicada en lo alto de la montaña. Y ustedes se preguntarán si abajo es más fácil y ahí también se puede cultivar. ¿Por qué construían sus casas y todo en la montaña? Estudios recientes han demostrado que las construcciones aguantan más en la parte alta de estas montañas porque tienen una base de roca sólida. Entonces se cree que los incas ya tenían este conocimiento y por eso construían arriba. Miren, y por acá podemos ver una curiosidad acerca de los incas. Pues como ya vieron, la mayoría de sus construcciones pues eran pues rocas sólidas que estaban puestas una sobre otra sin necesidad pues de barro o algún tipo de pegamento. Cuando vemos un estilo diferente en zonas arqueológicas incas es porque ellos llegaban a otros pueblos y lo que hacían, seguían con su mismo tipo de construcción y luego lo perfeccionaban. No era como que destruían todo y volvían a construir. De hecho, se dice que así fue como los incas lograron tanto. Al lugar o pueblo que conquistaban adquirían pues todo su conocimiento y lo perfeccionaban. Fueron grandes agricultores, constructores, astrónomos, fueron grandes en todo porque principalmente fueron grandes conquistadores. Chéquense esto, amigos, de qué en forma. Aquí Willy ya nos ayudó y es un ave que se llama pisaca, por eso la zona arqueológica se llama Pisac. Y lo más característico de esta zona arqueológica son las terrazas. Desde aquí se ven perfectamente, vean. Está impresionante, ¿no? Las utilizaban para el cultivo. De abajo hasta arriba aproximadamente son 600 metros. Es decir, tenían diferentes temperaturas. Hasta abajo se piensa que sembraban el maíz, después la papa y hasta arriba la quinoa. ¿Y por qué sembraban de esta forma? Uno, era muy efectivo el método de cultivo y dos, los incas respetaban mucho la naturaleza, entonces ellos se adaptaban pues a las condiciones del lugar. Oigan, y luego de lejos se ven chiquitas las terrazas, pero ya que nos acercamos están enormes. Nos dicen que hasta 3 metros de altura y también están muy amplias. Aquí sí hay baños, amigos, hay que aprovechar porque quién sabe dónde será el siguiente baño. Nos está gustando mucho esta zona arqueológica y sí está grandecita, ¿eh? Ahorita vamos hacia allá arriba para ver la vista desde las alturas. Y vean, por acá también hay fuentes ceremoniales. De hecho, esa agua viene de 4 kilómetros atrás. Los incas, para construir, primero se aseguraban que hubiera agua. No importa si tenían que construir canales muy extensos, pero que hubiera una fuente de agua. Venga, baby, sí se puede. Oye, y esta niña que nomás quiere andar viendo, se voltea y de que volteenme. Quiere que la traiga volteando al pecho. Pues es que ella quiere ir viendo. Llegamos a la mitad, pero llegamos, ahí vamos. Pequeño descanso para ver la vista. Es que venimos de subida. Miren esos hoyos de allá, amigos. ¿Sí los ven? ¿De qué creen que sean? ¿Avispas prehistóricas gigantes? Pues eso, amigos, es un cementerio inca. De hecho, es el cementerio más grande encontrado en su territorio. Todos esos hoyitos, amigos, es porque pues saquearon. Cuando llegaron los españoles, saquearon las tumbas pensando que había tesoros y pues no. Lo único que había ahí eran momias. Aquí se encontraron alrededor de 2500 espacios o nichos en donde colocaban a las momias. Qué lugar tan complicado para poner un cementerio, ¿no? Justamente se cree que por eso lo pusieron ahí, porque acuérdense que solamente momificaban a personas que hacían cosas importantes. Todos esos restos debían ser inaccesibles pues para cualquier persona. Así como estos huecos eran los nichos en donde ponían a las momias.
Venga equipo, sí se puede, sí se puede. Vean amigos, por acá ya vemos el estilo de construcción del día de ayer, donde solamente ponían una piedra sobre otra. Venimos de allá, las construcciones pegadas con barro, y acá pues nos indica que son construcciones ya cuando la civilización estaba como más avanzada pues. Bueno, no avanzada, más bien ya habían empezado a perfeccionar este otro estilo de construcción. Ahí les va el 360 en las alturas de estas construcciones donde se creía que habitaban o por lo menos llegaban a pernoctar los gobernantes. Chequen esto, ¿qué tal los pisos incas amigos? No eran totalmente planos, ya venían con almohada integrada. Y así es como eran los techos de las construcciones de los incas, como con paja. En quechua llamamos ichu, es el paja andino. Oh. Que esto usamos para el techo y para hacer los adobes. ¿Cómo se han hecho tan fuertes los adobes en eso entonces? Los incas mezclaban, ¿no es cierto?, la arcilla, el barro, la paja. ¿Y sabes qué lo ponían para que sea tan fuerte? Cactus. Cactus, la baba del cactus. La baba del cactus es como un glue. Sí. Nos dice Willy, aquí la vista está bien padre. Caminamos poquito y también está padre. O sea, de verdad, por todos lados la vista está increíble. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ay, juez. Y nos dicen que la laguna Humantay, esta sí va a estar buena. Esto solo fue calentamiento, amigos. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Y se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. 3.514 metros sobre el nivel del mar. Wow, bebé. Estás impresionante. Bravo. ¡Ay! Ella y la abuelita y el abuelito y el papá que la cargamos, menos la mamá. ¿Todos me la quitan? No, pues yo los dejo. Yo me dejo. Fotito con esta chulada de vista y vámonos amigos, porque todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Vamos a bajar por la Amaru Punku, o sea, por la puerta de la serpiente, amigos. Todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, este no va a estar tan pesado. Si ruedo, me detienen, Yo aquí los detengo a todos. Sí, ahí Rubí nos va a detener a todos. Miren, aquí estamos saliendo hasta con clases de herbolaria, amigos. Si les duele la espalda, pueden frotarse esta plantita. Cualquier torcedura y dolor, dice. Se la frotan en la espaldita y listo, amigos. Pero mejor pregúntele a su guía de confianza, no se vayan a untar por ahí una hiedra venenosa. Mira, ya casi llegamos abajo. Sí estuvo más buena onda la bajadita. Caminando por la montaña, voy observando la naturaleza. Qué bonita está mi esposita. Esto de aquí es la puerta de la serpiente, amigos. No tiene nada que ver con una serpiente, pero para los incas ese animalito significaba la conciencia. Entonces uno tenía que bajar por aquí y salir con la conciencia bien limpia. ¿Saliste con la conciencia tranquila? Solo aquellos que tengan la conciencia limpia se pueden tomar foto ahí, amigos. Ahí les va la foto. Creo que a José ya le hace falta oxígeno, ya anda inventando canciones, leyendas, a ver ahorita con qué otra cosa nos sale. Nada, lo de la puerta de la serpiente y la conciencia, eso sí es cierto, nos lo explicó Willy. Amigos, y pues ya saben que esta experiencia la pueden reservar con Sin Postal Tours como una experiencia individual o en forma de paquete, así como lo estamos haciendo nosotros, un paquete de 7 días. Aquí les dejo los datos de contacto. Pueden escribirnos por WhatsApp a cualquiera de las líneas oficiales. Díganle adiós a estas chuladas de vistas, amigos. Y allá arriba andábamos, miren. Allá arriba andábamos. Pero bueno, vámonos. Vámonos. Miren, esta es la flor nacional de Perú, amigos. Se puede encontrar en varios colores. Aquí encontramos esta bonita, se llama cantú o cantuta. ¡Wow! ¿Qué tal, Un ajedrez inca contra los españoles. 10 solecitos, está bonito. Mucha artesanía en las salidas de las zonas arqueológicas. ¿A cuánto el juguito, oiga? 5 soles. 5 soles, perfecto. Para refrescarnos. Pues ya 2 de una vez, ¿verdad? Miren, aquí Willy nos dijo que le atinamos. El jugo más fresco de toda la región es justamente aquí, amigos. Así que, muy bien. Gracias, Willy. O a lo mejor solamente nos dijo eso, ¿eh? A ver, que le tome, a ver si es cierto. A ver. Salud, salud. Hey, saludcita, saludcita. Ya, pues 4 juguitos de una vez. ¿Cómo se dice delicioso? Sumaj. Sumaj, sumaj. O también puede ser mishki. Mishki, sumaj. Delicioso. Creo que se me hizo más fácil sumaj. Así está bien rico, bien dulcecito. Pero me sabe como a mandarina. Como, bueno, combinación de naranja y mandarina, no sé. Sumaj. ¿A qué te supo? A mí me sabe a mandarina, pero mi suegra dice que es naranja.
sabe. Entonces, ¿qué será? Ya nos dijo Willy que los dos es una combinación de naranja con mandarina. Así es la fruta, la traen de la selva aquí, fresquecita. Narandina. Naranjina, Naranjina. mandaranja, quién sabe cómo se llama, amigos. Está bueno, está fresco. Y el pueblito de aquí abajo de la zona arqueológica pues también se llama Pisac y es famoso por la platería. A ver si ahorita vemos algún taller. Bueno, está el pollo a la brasa, allá maderería, nos falló la platería, era más al centro, amigos. Ahí dice joyería. Ay, miren, joyería Corali. Amigos, hicimos una pequeña parada para probar el cuy al palo. Dicen que es muy nutritivo, bueno para la anemia. Pues le vamos a tener que dar también a la bebé, amigos, ¿no? Ven eso, está Los enorme. dientitos y todo. Es como doble de tu cabeza. Huele fuerte, tiene un olor fuerte. Huele rico. Utilizamos solamente para el cuy. No utilizamos para otro tipo de carne, pollo, carne, nada. Huele rico, solamente sí. para el cuy. Oigan, y pues este pequeño pueblito se llama Lamay y una curiosidad es que todas las familias, todas las casas que viven aquí se dedican a preparar el cuy, a hacer el cuy. O sea, van a haber muchas opciones donde poder comprarlo. Y así pasa también en la siguiente comunidad, luego se dedican solamente a hacer algún producto en específico. Miren, ya llegó nuestro platillo, nos lo dieron con la piel bien crujientita, que nos dicen que es como más lo recomienda. Dice mi mamá, pues yo voy a probar mejor los tallarines porque el cuy, échale bebé. Pues a donde fueres, haz lo que vieres. Y esta es la comida de acá. Vamos a probar. De hecho, sí se me antojó, se ve muy crujiente. Provechito, amigos. Provechito, provechito. Ah, está bueno. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Es que, no, ya ves la hierbita que le ponen. Creo que sabe a esa hierbita. Pero la carne está suavecita, no sabe a pollo. Sí tiene un sabor peculiar, pero está rico, está rico. Oh, se escuchó crujiente. La pielecita crujiente, qué rico, como chicharrón. A ver, a ver. Está bien bueno. De verdad que está bueno. Crujiente, amigos. ¿Verdad que está bueno? Ajá, la piel está bien sabrosa. Vamos con la carne. Lo que huele es la hierbita. Ah, ya, lo que huele, ya ven, sí, lo que olía fuerte es la hierbita. Miren nada más a quién le encantó el cuy, amigos. Está pero a la come y come, ¿eh? Y sin dientes come cuy la bebé, ¿eh? ¿Qué tal? Ya ven, amigos, si la bebé come, ustedes también coman, anímense. Uy, preciosa. Y cómo lo chupa. Está bueno, amigos, se lo recomendamos. Prueben el cuy cuando vengan. Anímense, no le tengan miedo. Puede que se vea feo, pero no, está bien sabroso. Miren, nosotros por recomendación de Willy paramos en Quinta Cuyería Indie. Muy recomendado. Pues se me hizo bastante bien, 50 soles y todos pudimos probar del cuy con todos sus complementos. Oigan, pues el cuy era el tentempié, ahora sí vamos a comer. Es buffet, así que ahí les va el recorrido, vamos a ver qué nos hace ojitos. Miren, por aquí tenemos pollo, pescado, por acá hay cerdito al horno. Este de aquí que se ve muy rico es pollo y están poniendo el estofado de papa. El de atrás es quinoa, aquí en Perú se come mucho la quinoa y este de enfrente es puerco en adobo. Estos son guisados, arrocito. Obviamente no puede faltar el choclo, o sea, el maíz. Y por acá tenemos los tamalitos. Ceviche, camote, escabeche de pollo, llévele, llévele. Primera ronda, me serví pasta Alfredo, trucha de la naranja y quinoa. Provechito. Todo está muy rico, pero la trucha se sacó un 10. Pues para probar yo me serví una sopa de quinoa, un pastel de papa y algo que se llama tarwi. Me dijeron que son como frijoles blancos. Bueno, y ensalada. Vamos a ver qué tal. Provechito. Está rico, tiene como, no sé si sea queso, está rico. Como que le voy agarrando más sabor y muy rico. Segunda ronda, tempura de yuca, ceviche peruano, anticucho de res. Los anticuchos son brochetitas, amigos. Y ensaladita para cuidar la línea. Y este de por acá es como un cóctel de camarón. Curioso, está como cremoso. Todo está muy rico, amigos. Está padre el buffet porque pues uno puede probar un chorro de cosas nuevas. Luego ahí anda uno preguntando, ¿y qué es eso? Las bebidas no están incluidas. Yo ya me pedí mi favorito, la chicha morada. Chequen esto, también hay alpaca con champiñones y por acá hay cuy. ¡Qué delicia! Pues buffet, hay que aprovechar, ya saben que es todo lo que quieran comer las veces que quieran. Yo voy por mi segunda vuelta, ahora me pedí, bueno, se me antojó esto que se llama causa limeña. Parece un sushi, pero bueno, en vez del arroz es la papa y adentro trae atún. ¿Se alcanza a ver? Provechito. ¿Se comerá igual así entero? Wow, ya bien bueno. La verdad es que todo lo que hemos probado
muy rico. Pruébalo. Los postres también se ven deliciosos, amigos. Deliciosos, vean nomás. Miren, y de postres tenemos arroz con leche, algo con maracuyá que no entendí, algo como tipo flan que tampoco entendí, y quinoa con leche y chocolate. Qué ricos estaban los postres, amigos. El favorito, bueno, los dos favoritos, la quinoa con chocolate y el que es como un flan, tiene como café. Bienvenidos a Ollantaytambo, amigos. Qué colorido, qué colorido paisaje nos recibe. Bueno, puestecitos con artesanías nos reciben. Qué loco está esto, amigos. Wow. ¡Ay, hay unas alpacas! Pero bueno, vamos a empezar a subir. Ay, se me va a salir el cuyo, amigos. Se va a salir el cuy. Y apenas subimos poquito, miren. Vamos para arriba, más arriba para empezar la explicación, amigos. 1, 2, 1, 2. Miren, amigos, cuando vean una puerta así como con doble entrada, significaba que era la puerta hacia un lugar importante. En este caso, allá arriba es el Templo del Sol. Ahorita vamos para allá. Pues este sitio arqueológico es muy famoso en primer lugar porque todo viajero que vaya a Machu Picchu pasa por Ollantaytambo. ¿Lo dije bien? E igual pasaba en los tiempos de los incas. Este lugar estaba construido estratégicamente para que ya sea todas las personas que venían por ese valle o por ese valle, los revisaban los incas como en sus puestos de control. Miren, esas construcciones que están allá son los puestos de control. Ese que está ahí en medio son almacenes, almacenaban granos. Y en segundo lugar, porque a esta ciudad también se le conoce como la ciudad inca de la piedra viviente. Esto es porque muchos de los muros de la antigua ciudad aún están muy bien conservados y siguen siendo utilizados para vivienda de los pobladores. Por ejemplo, el acueducto de la ciudad funciona al 100%, está intacto. Y sigue llevando agua a la ciudad. Vista completa, el Valle Sagrado y la construcción de Ollantaytambo. Ahí les da una curiosidad, amigos. Aquí en este ladito hay una cara. Ahorita les pongo la imagen que nos enseñó Willy. Y resulta que cada 21 de junio, cuando sale el sol, en el ojo de esa cara cae un rayo y cae aquí, amigos. Le llaman el trono del Inca. Se piensa que aquí se sentaba el rey, el emperador, el líder, para recibir los primeros rayos del sol. O sea, hace el solsticio de invierno, porque recordemos que acá en Sudamérica las estaciones están invertidas. Por ejemplo, mientras aquí es invierno, en el hemisferio norte es verano. Miren, esta es la cara allá arriba. Y si vienen el 21 de junio, amigos, van a ver esta preciosura. Chéquense, si son valientes, fit deportistas, se pueden ir caminando para allá y llegan a Machu Picchu. Y esta pared enorme, amigos, es lo único que hay del Templo del Sol. Se dice que nunca la terminaron. Lo impresionante, amigos, es que son piedrotas de una sola pieza y ya se descubrió que fueron extraídas de 4 kilómetros de la distancia hacia acá. Nuevamente, ¿cómo las trajeron? ¿Quién sabe? Entonces así está originalmente esa pared. Así está, así está. Y fue destrozado. Un puma aquí, 3 pumas acá y acá escaleritas. Escaleras. Ya vamos de reversa, amigos. Luego mucha gente viene aquí a Ollantaytambo y no sube, se queda en la parte de abajo, pero vale la pena, amigos, por lo menos llegar hasta la parte del Templo del Sol, porque la vista está muy padre. Último dato curioso antes de irnos, amigos. Estas terrazas ustedes pensarán que eran para agricultura, pero no. Los incas construyeron varios tipos de terrazas y específicamente las de agricultura siempre apuntaban hacia el este, justamente para que el sol le diera los primeros rayos a los cultivos, pero esta está apuntando hacia el sur. Entonces se cree que fue una terraza más que nada de ornamentación o incluso pudiese ser de soporte. Hola, amiguitos, ¿qué tal estas alpacas que no nos hacen caso? Hola, voltea. Hola, hola, adiós. Ya nos vamos, adiós. ¿Te parece que son de mentira, no? Sí, nos ignoran, nos dejaron en visto. Está bien, pues, adiós. Y este de aquí abajo, amigos, es el Templo del Agua. Aquí nuestras bellas modelos nos muestran el chorro de agua sobre una piedra original. O sea, los incas no trajeron esta piedra, sino que la utilizaron para tallar esas canaletas y que llegara este chorro hasta aquí. ¡Wow! Y de hecho también el 21 de junio el rayo del sol ilumina el chorrito. Y estas de allá, adivinen para qué son. Para poner momias.
Según yo, o a lo mejor y soy muy ignorante, pero los incas no tienen fama como de que hay las momias de los incas, así como las momias de Egipto. Pero resulta que pues prácticamente ponían momias en todos los templos. Curioso, ¿no? Y ya aquí afuera de la zona arqueológica, amigos, pues uno puede pasar por su recuerdito, su ropita. Un sombrero, una gorra, llévele, soy man. ¡Oh! Vean estos sombreritos de llama, están bien chidos. ¿Cuánto cuestan estos, perdón? 40 solecitos. ¡Oh! Están bien padres. Y las tradicionales mochilitas, amigos. ¿Esta en cuánto anda, oiga? 35 solecitos. Gracias. Ah, estas máscaras son de danzas típicas, amigos. Y hasta uno se cubre del frío. También van a ver mucho los 7 colores del arco iris, importante para la cultura inca. Miren, y esto es lo que les decíamos del sistema de acueductos que todavía funciona desde... ¡Uy! ¿Cuántos años serán? ¿500, 600 años? Impresionante que aún sobreviva, ¿no? Vean esta maravilla. ¡Wow! Está increíble. Nomás para que se la echen, amigos. Agua proveniente desde lo alto de las montañas, incluso algunos glaciares, y desemboca hasta el río. Amigos, sí, pues aquí al laditito de la zona arqueológica está la estación de tren, donde vamos a abordar nuestro tren para ir a Machu Picchu. Bueno, primero vamos a llegar a Machu Picchu Pueblo, que en realidad se llama Aguascalientes, y ya mañana tempranito vamos a subir. Oigan, y si hay que estar unos por lo menos 20 minutos antes. De hecho, llegamos y la fila ya está inmensa. Lo bueno es que son numerados. Sí, aquí si se nos va el tren, adiós tren. Machu Picchu, ya no hay otra forma de llegar. ¡Ahí viene el tren! Ting, 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 ting. Ver llegar el tren es muy emocionante, amigos, de verdad. ¡Ah! ¡Qué felicidad! Mañana vamos a Machu Picchu. La fila valió cheto, amigos. Solamente hay que buscar nuestro número, miren. Más bien nuestra letra. Nosotros vamos en el B, por allá está el A, así que hay que formarnos en esta chiquita. Súper, ultra importante. Traigan su pasaporte. No se les vaya a olvidar por nada del mundo, porque te lo piden aquí y para Machu Picchu. Sin esto no entran. Búsquenle 29, 30, 31, 32. Miren nomás, qué mantelito tan bonito. Siéntense. Ahora sí, vámonos. Miren, hay dos compañías de trenes, amigos. Ese que vaya es el Inca Rail y en el que estamos ahorita es el Perú Rail. Pues bueno, realmente para llegar a Machu Picchu existen 3 maneras: a bordo del tren, caminando por la hidroeléctrica o el famoso camino Inca, que se hace en 4 días. Obviamente la forma más fácil y cómoda es en tren, además de que pues uno va viendo paisajes increíbles. Muy importante, tienen que saber que Perú Rail tiene 3 tipos de trenes: Expedition, que es el más económico y el que normalmente está incluido en los paquetes turísticos. Luego está Vistadom, que incluye un snack y las ventanas son más amplias. Y por último, Vistadom Observatory, que además de lo anterior, ahorita van a ver la experiencia que nos incluye. Nosotros pagamos el adicional pues para poder viajar en este y mostrárselos. Pero la verdad es que Expedition es una muy buena opción para ahorrarte una buena lana, y el tren es en sí casi lo mismo. La principal diferencia es que tiene ventanales mucho más amplios. También tenemos ventanas en el techo y ya tenemos alimentos incluidos, que realmente es como un pequeño refrigerio, snack. Miren, la cajita de snacks tiene unas chips de quinoa, unas barritas de quinoa, dulces de coca y un chocolatito. Y cada quien se puede pedir un café o un té. Miren, y esos son los techitos que dice Rubí, porque están padres, porque pues uno siente que tiene mayor vista. ¡Ay! Entramos a un túnel. ¡Ya salimos! No, todavía no. Ahora sí. Está chido, ¿no? Está bonito el tren. Adiós, adiós. Vamos a ver si hay alguien buena onda, amigos. Adiós, adiós. Adiós, sí. Otra cosa que tiene este tren es que tiene un balcón exclusivo con un show en el que van pasando por turnos, y pues ahí está muy padre. También tiene un balcón al aire libre. Ahorita pasamos. Miren, por allá está la vista al exterior y en este otro vagón está el show en vivo. Miren nada más la parte de hasta atrás. Wow, se ve súper padre. Cuando hay vueltitas se ve todo el tren. Se siente el aire. ¡Ah! Cierren los ojos, no te vayas a pegar con algo. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? En cada cosa estás tú, en cada respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y la bebé bien dormida. Miren, ya estamos
están por acá atrás los artistas para la fotito. ¡Arriba los borrachos! Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu. Qué padre se ve el río aquí cerquita y trae un buen de agua, bastante, amigos. ¡Wow! Vean eso, va pero súper rápido. Se nos acabó la fiesta, amigos. Esto es por turnos. Ya se acabó nuestro turno. Muchas gracias. Un aplauso para los músicos porque echaron unas cumbias bien buenas. Estuvo divertido y pasan a cada vagón para avisar de que ya vayan al frente del show. Y pues bueno, José se vino parado todo el camino. Todo sea por la bendición. Gracias, bebé, por rifarte por la banda. Te amo. Ay, qué bonitas. Llegamos a Machu Picchu, pueblo. 1 hora y media de viaje en el tren y ahora toca ir a buscar nuestro hotel, amigos. Oh, ya nos estaban esperando. Aquí en la salida. Muy bien. Aquí puedes buscar tu poncho, nena. Ah, demasiado colorido aquí este mercadito. Está luego aquí saliendo del tren, amigos. Estábamos al ladito, miren, amigos. El tren Intipunku. Díganle adiós al tren. Adiós, adiós. Ahí les va el room tour por la habitación de mis papás. Habitación para 2 personas, cama matrimonial, televisión, cuadrito chido. Por allá un espejito. Ese me parece que... no sé si es un calentador o un aire acondicionado. Ahorita investigamos. Por este lado está el baño. Se ve bastante bien. Y por acá están esperando a que termine de hacer el room tour. Ya pueden entrar, pásenle. Ah, y una cobija por si les da frío, claro. Pasen a su habitación. Pásenle, pásenle. Pásenle. ¿Te vas a quedar hoy aquí? Sí, te vas a... No me quedo aquí. Ahora ahí les va el room tour por nuestra habitación. Nos volvió a pasar lo mismo que en Cusco. 3 camas, amigos. Ahí va a dormir Sofía en la cama más grande, obviamente. Acá yo y acá Rubí, amigos. Y por cierto es aire acondicionado. Espejo, televisión. Están bastante bien los cuartos. Y por acá está el baño, nomás que Rubí lo estaba ocupando y ya lo dejó bien apestoso. ¿Te creas, baby? Regresamos al mercadito en búsqueda del poncho de Rubí. Llévele. Búsquele. Hay bastantes tiendas. Yo estuve en Machu Picchu. Está bueno ese. Coca-Cola, ¿qué tal? El verdadero sabor del Perú. Nomás no se anima Rubí con los ponchos, amigos. Andan en 120 soles. ¿Están bonitos? Oigan, Rubí no se decide. Yo quiero ir a las aguas termales. Hay aguas termales aquí. Hay que aprovechar, bebé. ¿Qué les parece la elección de Rubí, amigos? Está bonito su poncho, ¿no? Al final costó 125 soles. La verdad sí está un poquito más caro aquí que en Cusco. Pero bueno, si algo hemos aprendido es que si algo te enamora, cómpralo. Porque luego ya se te va la oportunidad. Y no iba a encontrar algo exactamente igual con estos tonos. Porque hay muchísimos del mismo modelo, pero todos tienen colores diferentes. Entonces así exactamente no lo había visto. Llama la atención de este pueblito que es totalmente peatonal. Aquí no van a encontrar carros porque para acá no hay carreteras. Y pues aquí en medio cruza un río en medio de todo. La verdad es que está pequeñito y sí está totalmente enfocado al turismo. Vamos a ver qué encontramos de cenar. Esta de aquí es la placita principal. Se ve coquetona. Miren, por allá tenemos un rey inca y el letrero para tomarnos la fotito. Ahorita vamos a ir a visitar la iglesia de por allá. Ya hizo hambre, amigos, así que nos venimos a una pizzería que se llama Chuyos. Bueno, en realidad hay de todo. Miren, yo me pedí una hamburguesa. Mis papás se pidieron una pizza, pepperoni con primavera y Rubí ají de pollo. Se fue por lo tradicional de Perú. Provechito, amigos. La verdad la hamburguesa no la rifó, pero la pizza sí está buena. Masa delgadita, rica y el queso también está sabroso. La pizza sí se la recomiendo, amigos. Pues mi ají de gallina sí estuvo muy rico. El arrocito blanco, muy delicioso. José, según tenía ganas de pizza, llegamos aquí de que quiero hamburguesa. Ahí está, ya ves, ¿para qué te pides hamburguesa? No, si yo me fui a lo tradicional, la comida peruana, estamos en Perú. Yo voy a aprovechar hasta el último día. Buenos días, alegría. Amigos, Hoy vamos a subir a Machu Picchu. Uy, qué emoción, estamos muy contentos y ahorita les vamos a platicar con lujo de detalle todo. ¿Estás contenta, bebé? Sí. Ha de decir, estos locos.
Oigan, y pues ya desayunamos aquí en el hotel. Fue un desayuno de tipo buffet. Como recomendación, asegúrense que su hospedaje incluye desayuno, porque es de mucha ayuda cuando hacen tours desde tempranito. Y todos siempre tienen hojas de coca para que se hagan su tecito. Amigos, y lo primero que tienen que saber es que la entrada a Machu Picchu tiene un horario en específico. Nuestra entrada es a las 10 de la mañana y todavía de aquí a la zona arqueológica es un tramo de subida. Pueden hacerlo caminando 2 horas o en autobús 30 minutos. Pasan a cada rato. Pero bueno, antes de irnos a formar al autobús, venimos al Centro Cultural a sellar nuestros pasaportes. Miren, aquí afuerita está el sello. Uno mismo se lo puede poner, no tiene costo. Venga, bebé, vamos a sellar el de la bebé. Ahí va el sello de tu primera maravilla del mundo, bebé. Ahí va, 1, 2, 3. A ver. ¡Qué ¡Qué bonito! Y es totalmente gratis, amigos. Oigan, nosotros vamos a hacer los conejillos de indias por ustedes, porque oficialmente pues no se puede ni dibujar, ni maltratar, ni rayar un pasaporte con sellos no oficiales. La verdad es que por este tipo de sellos no sabemos si los cancelan o no. Comenten, amigos, ¿a alguien le han cancelado un pasaporte por poner este tipo de sellos? Según nosotros, por estos sellos turísticos no te dicen nada. Ya si tú le echas un garabato ahí con pluma, ahí sí, cuidado. Pero bueno, ya si después andamos llorando, ya les avisaremos qué pasó. Ahora sí, vamos a formarnos para tomar el autobús. La recomendación es llegar 1 hora antes porque se hace una filototota. Chequen, nuestra entrada a Machu Picchu es a las 10 de la mañana. Aquí ya está el letrerito para formarnos en el autobús. Amigos, y más vale repetirles, es muy importante que traigan su pasaporte porque lo piden para entrar a Machu Picchu. No se les vaya a olvidar. Y bueno, en lo que llega el autobús por nosotros, ahí les va el 360 del pueblito. Como les decíamos, está súper chiquito. Por este lado, esta parte es el mercado. Cruzas por un puente y allá luego está la plaza principal. Todos estos son hoteles y hostales. Para allá arriba están las aguas termales y ¡pum! Se acabó. Aquí es donde se toman los autobuses. Y muy importante, aquí en medio cruza un río. ¡Qué bonito, qué bonito! Se pueden tomar la foto desde ahí arriba del puentecito. ¿Cómo ven, amigos? Rubí ya me cambió mis sombreros marca sin postal por sombreros peruanos. A ver. Ay, es que me gustó mucho el color. Es blanquito y como hoy vengo de claros, colores claros, dije, tengo que combinar. Este también es claro. Pero me dejaste el negro y tú te quedaste con el café. Ay, bueno, pues está bien. Digo, también está muy bonito, pero hoy dije, voy a ser clara. Al cabo solo cuesta 45 soles y ya incluye, miren, la bandita de colores. La elegí rosa. Uno la puede cambiar al color que quiera. Miren, son como artesanales y tienen como, ¿cómo se llaman estos? ¿Pompones? Pompones, está bien padre, ¿no? ¿Que viva quién? ¡Viva México, cabrones! ¡Viva! Ahora sí, todos a bordo del autobús. Miren, por aquí están los precios del autobús. $24 subida y bajada. Va pasando el tren. Adiós, tren, adiós. Adiós, Es como el que nos venimos, el del domo, arriba. sí. Estamos cruzando un puente. Wow, conforme vamos avanzando, la vista se va poniendo cada vez más padre. Son 8 kilómetros de terracería, por eso es que mucha gente lo hace caminando. Pero pues sí, está pesada la subida. Vean nada más el acantilado. Actualmente hay circuitos y dependiendo del circuito que uno compre es lo que puede recorrer. Ya no se puede visitar libremente como antes. De hecho es unidireccional. Una vez que tú avanzas de un sitio ya no puedes retroceder y forzosamente hay que entrar con guía. Ya sea que lo contrates aquí por tu cuenta o que vengas en tour así como nosotros. La realidad es que estos circuitos están cambiando constantemente y no todos tienen la vista padrísima, la de la típica postal. Así que les recomendamos que chequen con su agencia de viajes o en la página oficial cuál es el circuito que más les conviene. Ya estamos formados para entrar. Y sí son súper puntuales. Aunque llegues antes, solo te van a dejar entrar en tu hora. ¡Ya vamos a entrar! La recomendación es reservar con anticipación por lo menos unos 2 meses antes, porque hay cupo limitado y hay bastante demanda. Y más si quieren subir a la montaña Huayna Picchu. En esa por lo menos unos 4 meses de anticipación, amigos. Pues bienvenidos a una de las 7 maravillas del mundo moderno, amigos. Todos conmigo. ¡Wow! Nosotros vamos a ver el circuito 2 en marcha. Actualmente el más completo. Miren esta casita tan bonita. Antiguamente era un almacén. Guardaban granos aquí. Ya se empieza a descubrir la civilización. Vean, qué bonita vista. ¿Cómo se llaman estos? Sí, floripondio. Floripondio, ¿eh? ¿Estos no son tóxicos?
toca subir varios cientos de metros entre la vegetación, amigos. Y les estamos hablando medio despacito porque uno nunca sabe. Hay un chorro de regulaciones ya aquí. No selfie, no paraguas, no banderas, no tripiés, no comida, mucho menos juguitos, amigos. Entonces, por si acaso, no va a ser que de repente nos digan no grabaciones. En ningún lado dice que no está permitido, pero por si acaso mejor. Por eso nos van a escuchar un poco despacito. Eso. Si está pesadita la nena. Amigos, ahora sí, bienvenidos a una de las 7 maravillas del mundo moderno, Machu Picchu. Qué increíble vista. Wow. La de las fotitos, amigos. Aquí está. No tardamos mucho en llegar, ¿eh? Es una. Todavía vamos a ir más alto. Una de las vistas que sí o sí, foto obligada. Disfruten, amigos, respiren el aire de Machu Picchu. Qué chuladía, amigos. No nos queremos ir de este spot, pero hay que seguir avanzando. Nos dice Willy que más arriba vamos a ver todavía una vista mejor. Como dato curioso, la montaña, la que se ve en la típica postal, se llama Huayna Picchu, que significa montaña joven, y es la que actualmente todavía se puede subir hasta la cima. Y justo atrás de esta chulada de vista, amigos, esta montaña de acá arriba, esa sí es Machu Picchu o montaña ancestral, también se puede subir. Por eso a esta zona arqueológica le llaman Machu Picchu, porque está a las faldas de esta montaña. Amigos, y antes la única forma de llegar era por el famoso camino Inca. Ahorita ya son aproximadamente 45 kilómetros, se hace en unos 4 días y dicen que es una de las caminatas más impresionantes del mundo. Justo este sendero, amigos, es parte del camino Inca, del original. Hay partes que son bien angostas, entonces el rey el día que venía tenía que caminar, pero seguramente para llegar tenía que llegar como rey, cargado en su litera, ¿cierto? Sí. Por eso quizás la amplitud del camino a la llegada. Esto era la única entrada visible para Machu Picchu. Vean esto, amigos, las llamas. Cuidado, que luego los muerde porque va a pensar que es comida. Selfie. ¡Llamas a mí! Qué random, qué loco, amigos. Las llamas eran un animal sumamente importante para los incas, sobre todo por la lana, pues para vestirse, y porque eran el único animal de carga que existía, pues ahora sí que en toda América, antes de la llegada de los españoles. Incluso actualmente en las comunidades las llamas son animales muy importantes. Nos dice Willy que si uno va y le pregunta a la gente qué significa una llama para ellos, te van a decir prosperidad. Otro dato curioso de las llamas es que soportan más de 20 kilogramos y pueden recorrer hasta 32 kilómetros en un solo día. Oigan, amigos, y hay que aclarar dos cosas. La gente piensa que las llamas son las que se comen, pero normalmente este animal no se come. La que se come es la alpaca. Y segundo, muchos piensan que la llama es el que está en el escudo de Perú, pero no, el animal que está ahí es la vicuña. ¿Sí o no, llama? ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Vean cómo está aquí entre toda la gente. Qué increíble. ¡Llamas a mí! Oye, tú, mordelona. ¿Ah? No duele. No duele, No duele. Métele la mano. ¿Alguien tiene? Vas a sentir un poco de presión, pero... ¡Qué loco! Así siente Sofía chupando leche. ¡Una llama me está mordiendo! Casi se lleva mi anillo, casi se lo lleva. Ándale. Oigan, y pues estas ya están bien domesticadas. La verdad es que son bien mansitas. Eso sí, no hay que molestarlas mucho porque luego escupen y no les va a gustar. Y aquí luego al lado de las llamas es la postal, donde se tienen que tomar la foto. Vean nomás. Como referencia es a un costado de esta casita. Se llama la casita del guardián y ahorita está un poco nublado, pero bueno, de todos modos tuvimos bastante suerte, amigos, porque hay veces que las nubes están más abajo y no se ve nada. Ahora sí que es de suerte, la lluvia y el clima es totalmente impredecible. ¿Qué tal esta bebecita, tomando leche en las mejores postales? Se acaba de despertar y yo creo que supo, dijo, aquí yo tengo que salir. Más bien, aquí tengo que alimentarme. Chequen esta chulada. Allá en donde hace la V la montaña, esa es la famosa Puerta del Sol, la última caseta por donde los incas tenían que pasar para llegar a Machu Picchu en el camino inca, para llegar a esta chulada. Aquí todos están bien emocionados tomándose foto con Sofía. No manchen, hasta
hasta mero arriba en la puntita se ven las personitas, amigos. Solamente suben al día 400 personas a Huayna Picchu. Amigos, qué loco, se dejaron venir las llamas cuando nos estábamos tomando la fotito. ¡Oh, vean esto! ¡Una llama! Estuvo súper padre. Y Sofía sí le llaman mucho la atención. Así como que yo digo que piensa, ¡ay, un peluche que se mueve! Pues listo, amigos, ya nos tomamos fotitos, videos, bailamos, hicimos todo. La ventaja de venir en un tour privado es que pues uno puede decidir, te quiero tener un poquito más de tiempo por aquí. Entonces pues la siguiente parte la vamos a hacer un poquito más rápido porque nos tardamos bastante tomando fotos. Vean qué bonito se ve, cómo van entrando las nubes. Les digo que ahorita y a lo mejor y se tapa la vista. Qué bueno, pero ya terminamos nuestras fotos. ¡Vámonos! 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 Ahora sí empezaremos a bajar, amigos. Acuérdense, la primera parte es la de las vistas. Aprovechenla y tómense fotitos porque una vez que uno baja ya no los permiten regresar. Aguas, llama pasando, llama pasando. No manches, qué increíble. Me posó con Machu Picchu. Qué suerte estamos teniendo, nena. ¡Sí, wow! ¡Qué increíble! ¿Qué opinan, amigos? Vean esta belleza. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Se lo merece o no? Pues claro. Foto con los abuelitos, foto con los abuelitos. Mira, se ríe, se ríe. Qué bonita. Y se preguntarán cómo es que sigue intacto todo esto, por qué los españoles no lo destruyeron al igual que otras zonas arqueológicas. Pues básicamente por su ubicación. Para los españoles pues era demasiado complicado llegar hasta acá, destruir todo, construir una iglesia en este punto. ¿Quién iba a venir a la iglesia acá si no había nada a los alrededores? Y básicamente la ciudad se divide en dos partes: las terrazas, que era toda la parte de la agricultura, y la ciudad, todo lo urbano en donde vivían. 100 puntos al que encuentre la chinchilla. Está camuflajeada ahí con las piedras, amigos. TikTok, 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 TikTok. Tiempo. ¿Quién la encontró? ¿No sientes como energía? Yo siento algo como, es difícil de escribir, pero mucha energía, pero positiva, o sea, es bueno. ¿Te estás cargando? Estoy cargando. Muy bien, muy bien. Se siente muy bien estar adentro de aquí. Carga a la bebé de energía inca, por favor. ¿Estás de platicadora, bebé? Miren, esta niña ya se anda cargando de energía ya inca y gérmenes de turistas. Y la pregunta del millón, ¿qué era o para qué servía Machu Picchu? Pues principalmente era un santuario, un lugar de culto. Hay de que el templo del sol, del arco iris, del cóndor, templo de los 4 elementos. Pero también era un lugar, se dice, de sabiduría, como pues una escuela, porque se entrenó en los diferentes oficios, de que la cerámica, la construcción, incluso la guerra. La consigna principal de los incas era la conquista, el expandir su territorio. Miren qué maravilla, de verdad. ¿Cómo ha de haber sido todo esto en su máximo esplendor cuando todavía estaban los incas aquí? ¡Wow! Qué bonito se siente estar aquí. Todos lo queremos grabar para ustedes, para enseñárselos, pero es difícil compartirles esta majestuosidad solamente con el video y las fotos. De verdad que si tienen la oportunidad deberían visitar Machu Picchu por lo menos una vez en la vida. Ahí viene la lluvia, ahí vienen las nubes, amigos. Este de aquí abajo es el Templo del Sol, amigos. Y el 21 o el 22. 21 de junio. El 21 de junio, un rayito de sol cae directamente, así como nos muestra Willy en su imagen. Ahí está, mira el este, de dónde sale. Y sí podemos comprobar, sureste está la Puerta del Sol. En diciembre 22 el sol sale por la Puerta del Sol. Wow, también. Pero o sea, no junio se ve allá, diciembre allá. Y otra foto obligada es en este portal con Huayna Picchu de fondo. Este está un poquito más difícil porque tenemos a toda la gente atrás, así que a darle. Rapidito. Rapidito esta foto. Ay, quedaron bien padres las fotos y también hicimos unos videitos cortos.
Miren nada más, mi mero mole, plantas nativas. Qué bonito, qué bonito. Miren, este letrero dice, no detenerse, continúe. Ya nos cayó la lluvia, amigos. Miren, esta área es una de las más importantes. Este es el templo del arco iris. Por esos 7 nichos que se encontraron ahí ponían momias. Y para los incas el arco iris era un dios. Templo de las 3 ventanas. Ya se dejó venir más fuerte, amigos. Cometimos un error de novatos. A Machu Picchu siempre hay que venir con un poncho para la lluvia. No lo trajimos, nos andamos mojando al máximo. Vean, estamos viendo ahora sí la práctica. Apenas llovió un poquito y ya se empieza a ver el drenaje, cómo su sistema de acueductos funciona, amigos. Vean por allá, ese chorrototote. Los canales funcionan a la perfección todavía. Vean eso, vean eso. Wow, más de 500 años y la tecnología de los incas sigue vigente. Así le hacían para no inundarse. Miren cómo va cayendo una fuente hacia abajo en cascadita hasta llegar a la parte de abajo. 16 fuentes trabajando en perfecta armonía. Amigos, por algo nos llovió, lluvia de la abundancia y todavía se siente más la energía, hasta me dieron ganas de llorar. Esto está muy bonito y con Sofía más. Qué bonito, aunque esté lloviendo, está increíble. Está súper bonito. Vean cómo la neblina ya se bajó totalmente. Pobres de los que apenas van a entrar ahorita en el siguiente horario. Les digo, amigos, estamos teniendo una suerte y realmente ahorita no es época de lluvias, pero pues así nos tocó. Rubí es la que trae el dato de cuál es la época de lluvias, pero aquí se los dejo. Ya saben que Rubí es la organizada, la que ordena toda la información. Gracias, Machu Picchu. Gracias. Ay, estoy muy feliz. Esto sí es Machu Picchu místico, ¿a poco no? Wow, esto está increíble. En serio, estamos tan felices que nos haya tocado como las dos caras. La soleada y donde hicimos las fotos y esta lluvia que ya vamos de salida. De cualquier manera, pues hay que disfrutar. Si nos hubiera tocado lloviendo todo el día, ni modo, amigos. Ya estamos aquí. La GoPro se va a descomponer, pero ya estamos aquí. Esperemos que no. La lluvia de la selva. Toc, 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 toc. Eso se supone que es una musiquita de selva, amigos. Oigan, y luego papás despreocupados, nosotros acá nos quedamos grabando y la bebé bien, gracias. No, sabemos que está en excelentes manos. Mis suegros corrieron con ella a refugiarse. Amigos, y recuerden que esta experiencia la pueden reservar a través de nuestra agencia de viajes Impostal Tours. La pueden hacer de manera individual o en paquete de varios días como lo estamos haciendo nosotros. Aquí les dejamos nuestro contacto para que nos manden un WhatsApp. Estaremos felices de resolverles todas sus dudas y ayudarles en todo lo que podamos. Ya están cambiando la bebecita porque se empapó. Oigan, amigos, pues ya nos trepamos al camión. Tienen que saber que si empieza a llover, pues obviamente toda la gente va a correr hacia la salida ya para regresarse. Y se hace una fila inmensa. Para que consideren el tiempo por si tienen que tomar el tren de regreso. Nosotros cuando llegamos la fila ya estaba inmensa y pues preguntamos a ver si había prioridad de pasar a la bebé porque pues nos estábamos mojando todos. Por lo menos que Rubí se subiera, pero nos dijeron de que no, fórmense aunque se mojen, ni modo. Eso sí no estuvo chido, que gachos esos de Machu Picchu. Pero gracias a Willy, que ahí literal rogó, intercedió por nosotros. Estuvo a rogue y rogue de que, pero es una bebé, se va a mojar. Sentido común. Gracias a él nos dejaron subir a los 4. Eso sí, al Willy no le dejaron subirse, le dijeron, usted no es parte de la familia, usted sí se forma. Gracias, Willy, por rifarte por la banda. ¿Te gustó Machu Picchu, bebé? Dice mi mamá que andaba bien feliz mojándose la nena. Hemos llegado a Machu Picchu pueblo. Justo nos dejaron el letrerito, miren. Este río no nos deja de impresionar. Vean la fuerza del río. Y nomás como dato, de allá veníamos, amigos. Por allá arribita está la ciudad perdida de los incas, que la realidad nunca estuvo perdida, pero pues así le llamaron los españoles. Listo, amigos, ya cambiaditos, secos las cosas, las mochilas las dejamos en el hotel. Desde la mañana al ratito antes de irnos al tren vamos a pasar por ellas. Oigan, al parecer Aguascalientes va a desaparecer el nombre, porque ya en todos lados vemos Machu Picchu pueblo y no hemos visto ninguno donde diga Aguascalientes. Aquí al lado de las vías del tren hay varios restaurancitos donde pueden desayunar, comer o cenar. Nosotros vamos a comer en Chef House. Nomás aguas con el tren, porque sí pasa de repente. Vean la vista del restaurante. ¡Wow!
Justo nos estábamos sentando por allá porque ya no había lugares en las mesitas de la ventana y nos dicen, ya se desocupó uno, vénganse. Y nosotros, ¡uh! ¿Te gusta la vista, bebecita hermosa? ¿Te gusta la vista? Miren nada más, ya de cortesía nos trajeron un pisco sour, la bebida podría ser alcohólica nacional. Saludcita, saludcita. Por nuestro día. Gracias por un bonito día. Hemos sobrevivido Machu Picchu. ¿Qué tal? ¿Qué tal sabe? Pruébalo. Por un excelente día, amigos. Excelentísimo. Ah, está rico. ¿Este es así natural o tiene algo? El pisco es un destilado de uva, amigos, y cuando escuchen pisco sour es pisco más limón y esta espumita que ven acá arriba es clara de huevo, amigos, por eso el sour. Amigos, pues ya llegó la comida, hay que comerle rapidito porque se nos va el tren. Miren, ahí les va lo que pedimos. Rubí se pidió un lomo saltado de alpaca, mi mamá ya es clienta del ají de gallina y mi papá una pechuga de pollo al grill. Y yo me pedí otro tipo de lomo, ya se me olvidó cómo se llama. Ahorita se los pongo por aquí. Pues provechito, amigos, con esta bonita vista. Mi lomo saltado es de alpaca, José pidió de cerdo, ya probamos los dos y sí saben bien diferente. Sí está como un poquito más fuerte la carne de alpaca, pero muy rica. Ya les dije, yo voy a aprovechar hasta el último día. ¿Cuándo vamos a regresar a Perú? Quién sabe, así que aprovechar al máximo. Adiós, vista bonita, adiós. Antes de irnos compramos nuestro imán para la colección. Aquí miren Machu Picchu, la llama. Y le queremos agradecer especialmente a Eddie Díaz que nos mandó $10 en un video justamente para comprar un imán. Este va por ti. Justo tiempo, amigos, corrimos pero justo tiempo. Chéquense esto, hay otro tren que se llama Hiram Bingham. Ese es un tren de lujo, hasta tiene mesitas acá románticas y le pusieron en honor a la persona que descubrió Machu Picchu hace un poquito más de 100 años. La realidad es que la zona arqueológica no tiene mucho de que empezó a ser visitada por los turistas. Dato curioso, este señor explorador de Estados Unidos se llevó muchísimos tesoros incas, pero años después los regresaron. Empiezan también a hacer excavaciones, entonces encuentran varios tesoros, sean herramientas, ceramios, seguramente tejidos, todo tipo de tesoros, y lo lleva Hiram Bingham a Estados Unidos con la consigna, según él, para hacer estudios, ¿no es cierto? Y era entendible seguramente. Entonces toma la decisión la universidad de mandar de regreso, no sabemos si del todo o no, pero los tesoros hacia Perú, en un museo en Cusco. Y algo aún más curioso es que en esos tiempos vivían dos familias en Machu Picchu. Entonces se dice que un niño llamado Juanito, que formaba parte de esas dos familias, fue quien llevó a Bingham hasta la zona arqueológica. Se podría considerar que Juanito fue el primer guía de Machu Picchu. Adiós, Machu Picchu pueblo, fue bueno mientras duró. Ahora de regreso venimos en el Expedition, que es un poco más económico que en el que veníamos al principio, amigos. Nos toca la letra E de nuestros asientos. 727, acá bebé, acá 27. Ahora sí, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasó, hermosa? ¿No te quieres ir o por qué esa cara tan triste? Vámonos, vámonos. Y pues este es el Expedition, amigos. La verdad es que está bastante bien, es muy parecido al otro. También tiene mesitas, las ventanas son un poco más pequeñas y corrección, también tiene estas ventanas arriba para ver si está lloviendo. Realmente la única diferencia son los snacks y el último vagón donde es el show en vivo. Si quieren ahorrar un poco, pues pueden comprar este que es el Expedition. Normalmente es el que incluyen en los paquetes. Nosotros tuvimos que pagar un adicional para irnos en el Dome y mostrárselos. Miren esa zona arqueológica y una cascada ahí en medio. ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso no está tan bonito. Y de regreso ahora sí nos tocó el lado padre, o sea, bueno, del lado del río, las vistas que se ven más padres. Y chequen, los vagones tienen áreas para las maletas. Amigos, pues ya estamos de regreso en la estación de Ollantaytambo. Está difícil de pronunciar esa palabra. Aquí ya nos estaba esperando el transporte para irnos de regreso a Cusco. Pues vámonos. Oigan, y tienen que saber que si no vienen en tour, si vienen por su propia cuenta, todos los días hay colectivos que van y vienen desde Cusco hasta acá. Cobran 10 soles por persona o incluso hay taxis privados por 100 soles. Y también está la opción en que el tren te vende el autobús hacia Cusco. Qué bonito está el pueblito de Ollantaytambo, amigos. Muy bonito, muy colorido.
Amigos, pues ya estamos de regreso en Cusco. José se vino todo el camino roncando y ya nos vamos a dormir porque mañana nuestro tour empieza a las 4 de la mañana. Vamos a hacer la famosa Laguna Humantay. Va a ser otro excelente día como el día de hoy. Estuvo increíble hoy, amigos. Increíble, de verdad, aún no lo supero. Estamos muy contentos, muy emocionados de haber ido a esa maravilla del mundo. Pero esto aún no se ha acabado, nos esperan muchas nuevas aventuras y maravillas naturales por visitar acá en Perú. Pues buenas noches, amigos. Buenas noches, alegría. Buenas noches, alegría. Ay. ¿Y la bebé? Con los abuelitos. Vamos por ella. Esta laguna era el templo de templos para los incas. Para ellos el agua significaba pureza. No se puede explicar la belleza en un video. Primera parada, Chinchero, amigos. ¡Ay, qué preciosa! Llegamos a las salineras de Maras. Y miren, aquí de entrada nos reciben con una bolsita de sal.